Guido Berenblum, seja bem-vindo. Bueno, ante todo, buenos días. Voy a intentar hablar en español lo más lento que se pueda. Espero que me puedan entender. Si no, bueno, está a disposición la traducción simultánea. Antes que nada, agradecer por la invitación. Para mí es un honor enorme estar aquí, compartir esta mesa, y muchísimas gracias para la gente de la ABC y también para la gente de la Cinemateca. Este lugar es realmente increíble. Impensado un lugar así en Argentina, esto no existe, esta misma sala y la Cinemateca completa. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo antes sobre lo que íbamos a hablar, pero muchas de las cosas que se dijeron aquí evidentemente son líneas comunes que de alguna manera nos unen o nos llevan un pensamiento en común y algo que tal vez se convierta, y espero, en no muy aburrido, pero es que yo voy a terminar hablando de las mismas cosas tal vez de las que ustedes ya hablaron. Entonces, al margen de mi experiencia particular, que por ahí podemos hablar más tarde un poquito de eso, y voy a mostrar algo de material de lo que también ya hablaste, díganme si estoy hablando muy rápido. ¿Se está entendiendo? Fantástico. Cuando citaste, por ejemplo, el inicio de Opántano, La Ciénaga, que es algo que yo traje para que veamos aquí, e incluso a partir del guión, con el guión tal cual como se filmó y con todas las indicaciones que ese guión tiene, particularmente de sonido, tal vez hay una cosa a discutir o a traer aquí para mí a la mesa, que cuál es el rol del director de sonido. Si bien es exactamente lo que vos dijiste, tal vez en la práctica y en nuestro cine cada vez más pobre, con menos dinero, con menos tiempo de producción, y esto no es una queja contra los productores, sino que es una realidad, el rol del director de sonido básicamente es el de una persona que hace el trabajo y no mucho más. Tal vez es una cuestión que tiene que ver con falta de tiempo, falta de dinero, pero básicamente yo creo que el problema principal es que nuestros guiones, los roteiros, no cuentan nada con el sonido. Básicamente no se usa el sonido como herramienta. Tal vez aparece como una marca de algo que hable de sonido, suena un teléfono, sonó el timbre, se escuchó un accidente que en definitiva tampoco tiene nada que ver con la situación. Es algo que pasa si está puesto el sonido ese en off, y si no está, es exactamente lo mismo. Entonces, esto tal vez es parte de esta falta de, no me acuerdo exactamente cómo lo nombraste, cultura auditiva, que si uno habla con un director o con la mayoría de los directores se declaran sordos. Yo no sé, de sonido no sé nada, yo no escucho nada, dejándonos a nosotros, a mí y a cualquiera de los que estamos de este lado, una responsabilidad cercana a ser alquimistas, ¿sí? Una especie de mago que puede resolver lo que el director tiene en la cabeza, que tal vez nunca tuvo, pero que es mentira que no tiene. Todas las personas tenemos recuerdos sonoros, tenemos sensaciones producidas por los sonidos, y basta ejemplos muy simples como para saber que esto es real. Si uno convive en una casa, o cuando éramos chicos, pequeños, digamos, uno vivía en la casa familiar, uno reconoce quién llegó sin saber, ¿sí? Por la manera en la que se abre la puerta, por el gesto de cómo se abrió la puerta. Uno puede reconocer si esa persona, por ejemplo, está apurada para ir al baño y se está haciendo pis, ¿sí? Porque los pasos entran rápido, porque uno sabe cómo se abrió la puerta, cómo se cerró, con qué tipo de violencia, cómo sonaba esa puerta. Y aparte, toda la información acústica que nos da la casa, por ejemplo, los pasos vienen cambiando a través de, pasa por el pasillo, pues pasa por el living. Son todas cosas que son muy simples y que pueden ser puntos de partida. No sé si para un roteiro, pero sí para empezar a comenzar a hablar con un director de qué es el tipo de sonido, cuál sería el tipo de sonido o qué tipo de sensación intentamos evocar, si esto es posible, a través del sonido.
Entonces, tal vez un director diga, yo soy sordo, y es probable que no sepa qué es lo que quiere. Lo que seguro va a saber, y no es la experiencia, espero que sea la misma que la mía, si no, todo esto que estoy diciendo va a carecer de sentido, es que lo que seguro va a saber es lo que no quiere. Y esto va a empezar a suceder en la medida que empecemos a mostrar armados de montaje de sonido. Digo, no, pero ese ambiente, bueno, tenemos un punto de partida, lo que no se quiere. Entonces, no sé si tenemos directores aquí. Si hay directores, yo creo que es un ejercicio a la hora de escribir un roteiro, pensar en cosas que le hayan sucedido a través de evocaciones sonoras, si es que se le puede decir así. Esto también en parte, yo supongo que tiene que ver con una idea, un concepto que tal vez sea histórico en la forma de producción del cine desde sus inicios, es que la imagen vino antes que el sonido. El cine no fue sonoro, sino que básicamente era silente, y de pronto en un momento se le agregó el sonido. Y las primeras cosas que se hicieron fueron básicamente musicales. Entonces, hasta el día de hoy arrastramos esto de que el sonido es una cosa que llega luego, ¿sí? No importa, igual se arregla, la frase es, no importa, se arregla en postproducción. Esto es algo que te debe haber pasado haciendo sonido directo, por ejemplo, ante esa dificultad de resolver una situación por X problemas que se presenten, tráfico, lo que sea, no importa, se arregla en postproducción. Eso es una parte de la situación. La otra es que la gente se aterra, tiene mucho miedo de pasar por una situación de doblaje, que es cierta. Por lo menos para nuestro cine en Argentina, los actores les cuesta mucho doblar. A nosotros los técnicos nos cuesta mucho grabarlo bien y nos cuesta muchísimo mezclarlo. Y por sobre todas las cosas, nos cuesta que sea convincente, ¿sí? Entonces, yo dentro de un ratito voy a tomar una cosa voy a repetir una cosa que tú dijiste, dando un ejemplo de una película en la que la gente entraba y salía de cuadro y si mal no entendí, se hacían los sonidos en el rodaje. Eso es algo que es como fundamental poder hacer. No todas las películas lo necesitan, pero sí probablemente todas las películas necesiten, y sea muy conveniente, grabar cosas, muchos sonidos, en el mismo lugar donde las cosas sucedieron. Inclusive textos, diálogos, que seguramente no estén perfectamente en sincro, pero van a tener un bagaje acústico muchísimo más coherente que un doblaje. Y si yo tengo que privilegiar, prefiero una actuación buena a algo en sincro, mecánicamente en sincro, pero que no me diga nada. Prefiero ver que esté fuera de sincro. Digamos que si alguien está viendo la boca de un actor detenidamente para ver si está en sincro o no, es porque no está mirando la película. Entonces no hay un problema del sonido. Evidentemente está pasando otra cosa. Creo que esto es cierto. Nosotros no tenemos la cultura que tiene Italia de ver una película completamente fuera de sincro. ¿Sí? Desde siempre, todo doblado y sin ningún problema, las películas se ven fuera de sincro y nadie se preocupa por eso. A nosotros nos resulta chocante. Ahora, si tenemos cierta cantidad de textos en una película, de líneas de diálogo que no están del todo en sincro, y aquí retomando un poco con esto de la nueva tecnología o las cosas que sirven o las tecnologías más modernas, hay cierta posibilidad de generar cierto sincro digital, por decirlo de alguna manera, con la manipulación electrónica de luego en postproducción. También muchas veces nuestro cine, voy a hablar del argentino y espero que no se ofendan porque en parte me parece que el brasileño también está muy centrado en la palabra. Gente que habla sin parar y nos explica todo lo que pasa en la película. Como vos decías, no da mucho lugar al sonido, y por otro lado, en esas situaciones donde alguien está hablando, la línea narrativa está dada por los diálogos y por cómo están dichos, cómo están actuados. Casi que hasta la fotografía, ¿sí? Y perdón para los fotógrafos, muy bella y súper pensada, no deja de ser más que un accesorio, algo que embellece la imagen, pero que la línea narrativa van a ser los actores. El sonido corre con la misma suerte, no hay mucho lugar para hacer más nada. No solo no hay lugar físico, no hay tiempo por una cuestión de cadencias, están dadas por los diálogos, los ritmos. Y por otro lado,
cualquier cosa que se ponga es un accesorio, no deja de ser un perro que ladra, un cachorro que ladra por ahí, que si está o no está es exactamente lo mismo, un fondo de tráfico, que si está o no está es exactamente lo mismo. Quiere decir, no estamos contando con el sonido más allá que los diálogos son una situación sonora. Entonces, voy a ir de nuevo hacia atrás, en este caso tomando Opántano, teniendo en cuenta una breve aclaración, que es el trabajo que yo hago con Lucrecia Martel, lo podría denominar que no es un trabajo clásico, no es la manera clásica de encarar el sonido, por lo menos en mi país, porque exige un sistema de producción relativamente distinto y que la producción esté de acuerdo en llevarlo adelante, que es básicamente lo que vos decías. Muchas veces, y el ejemplo más claro es La Niña Santa, en muchos días de rodaje, en esa película nosotros, en Argentina son 11 horas de rodaje, 10 horas de rodaje más una de comida, básicamente el convenio que hay para trabajar. Si hay 10 horas de rodaje, filmábamos 9 horas 15 y quedaban 45 minutos por día en cada una de las locaciones, con todo el equipo de producción y todo el equipo de dirección haciendo lo mismo que venía haciendo hasta hace un rato cuando se estaba filmando. Esto quiere decir parando a la gente, pidiendo silencio, manejando actores, que lo único que se hacía era sacar la cámara del set y ponerse a grabar toda esa tonelada de sonidos que eran necesarios para completar una escena, ya sea porque había cosas fuera de cuadro o porque había montones de gente, o sea, mucha gente en el cuadro moviéndose y había que completar un montón de cosas, a veces no solamente diálogos, muchas veces los ambientes. Cuando digo los ambientes digo la gente que está falando detrás, teniendo en cuenta que había mucha gente y es una situación como esta. Hay que tener en cuenta también que a veces, siempre estas películas fueron hechas fuera de Buenos Aires y con casi todos, excepto los actores principales, son locales, son de Salta y tienen una forma muy particular de hablar, otro acento, otro sotaque. Lo que hace imposible llevar a esta gente a Buenos Aires, y en términos económicos y de producción, y esto es lo más interesante tal vez, es muchísimo más barato, aunque parezca que no, teniendo un equipo entero parado y disposición de hacer sonido, es muchísimo más barato hacerlo en el momento de rodaje que ir a hacerlo luego. Entonces, propongo que veamos Opántano, el principio, luego vamos a hablar por ahí un poquito de algunas cosas pormenores de ese rodaje y de la relación entre los distintos rubros o distintos equipos dentro de un equipo de filmación, teniendo en cuenta que yo me había anotado aquí como máximas, pero que me quedaron en último término, que el trabajo del sonidista debe comenzar en la preproducción. Sería esperable que comience siempre en la preproducción. Y no como una cosa formal donde a uno lo invitan a ver solamente una locación para decirle esto es lo que vamos a tener, no vas a tener corte de tránsito, enfrente tenemos una fábrica, no va a parar y esto es lo que vamos a hacer. Buenísimo, la verdad yo me hubiera quedado en mi casa, ganaba tiempo, tenía otras cosas que hacer. Tampoco es una queja, digo, es parte de una situación que a veces pasa. Pero digo, no es ese solo tal vez la función que tiene que tener el sonidista, en este caso, de sonido directo, o el director de sonido, si es que existe, trabajando en la preproducción. Debería estar involucrado de alguna manera en el roteiro. Otra cosa fundamental para mí es que realmente el cine es un trabajo en equipo. Y si pensamos en el momento de rodaje, el rodaje mismo atenta contra el sonido directo. Es una casi situación contradictoria. El sonido es una situación, el cine es una situación ruidosa. Todo en el cine hace ruido, todo en un rodaje hace ruido. La gente moviéndose, los faroles, incontables situaciones. Por lo tanto, necesitamos del compromiso de todos los otros equipos. Vestuario con la ropa, nosotros con la ropa de vestuario para no dejársela manchada cuando vamos a poner una pela o la pela. La pela. Cuidar todos estos detalles que hacen que tal vez
todo vuelva a ser como era cuando hacíamos cortometrajes y estábamos empezando, que uno se tomaba el tiempo y pensaba mucho más este tipo de cosas que cuando uno se empieza a convertir en profesional y solo mira lo que uno tiene que hacer. Y antes de entrar en esto, en ver el pedazo de la película, yo considero que el registro de sonido directo no es solo una cuestión técnica, por ahí es lo más alejado por momentos de una cuestión técnica, y precisa de alguien que esté como muy sensible a lo que está pasando y por sobre todas las cosas pensando en cómo se va a montar todo esto luego, ya sea por el montaje de sonido, pero principalmente cómo se va a montar la imagen, ¿sí? Eso por ahí tal vez muchísimo más importante, depende del tipo de película. Si estamos hablando tal vez de una película que en formato muy clásico, un plano general, plano corto y plano conjunto de dos personajes y un plano y contraplano de cada uno, tal vez lo más conveniente sea simplemente tener lo que pasa en el cuadro y ya. Ahora, con los ejemplos cualquiera, de cualquier momento de una película de Lucrecia Martel, pensar en eso es imposible. Suceden montones de situaciones al mismo tiempo. Y es responsabilidad de alguna manera, pero no por la cuestión militar de la responsabilidad, sino del sonidista de directo tratar de resolver eso en el momento del rodaje, porque no hay vuelta atrás luego. No es una cuestión para hacer en postproducción. Se puede arreglar, pero son toneladas de horas de trabajo y en definitiva también va a implicar dinero. Entonces, si esto está funcionando, por suerte sí. Você vai passar trecho de filme, Guido? Sí, vamos a pasar el comienzo de O Pântano. Tá, pessoal, aí em cima? Vai passar pedaço do filme, tá? Bueno, los dejo, lo vemos y luego hablamos un poquito del guión. Señor, gracias por la Misael, gracias por la Misael. ¿Con quién está Joaquín en el cerro?
¿Qué pasa? Y... que no quiero estar más con nadie que con Isabel. La mamá la va a echar, mami. ¿Por qué? Porque la mamá dice que le desaparecen las sábanas y las toallas. Y la va a echar. Es mentira. Toma. Trajiste más agua. Algo fresquito, toma. Sí, se baña. Mira esta mujer cómo está. Levántate que va a llover. Ya voy. Yo me levanto, estoy bien. ¡Mami! ¡La mecha se ha caído! Yo no quiero ver sangre. No quiero ver sangre, mami, ¿eh? Sí. Bueno, esto que se ve aquí es el roteiro, por lo menos es el roteiro tal cual teníamos en el momento de rodar, ¿sí? ¿Se lee bien ahí? Sí, ok. La escena 1, ¿sí? Está casi todo marcado ya. Lo que está en amarillo, en amarelo, es básicamente todas las cuestiones que tienen que ver con marcaciones de sonido, pero que no son marcaciones de sonido a la hora de para que el sonidista arme una biblioteca y ponga los sonidos cada uno en su lugar. Básicamente están contando un montón de historias, cosas en paralelo. El sonido por un momento está unificando el cerro con la situación de la piscina, generando una situación de ambigüedad y de inminente peligro constante entre los truenos y los disparos, que está reforzado también con una cosa muy, muy concreta, que es que el hijo perdió un ojo, ¿no? Entonces, hay que filmar para el sonido, de alguna forma, teniendo en cuenta este roteiro. Cuando nosotros, teniendo en cuenta esto que decíamos que el sonido empieza antes, y en este caso empezó en el roteiro mismo, cuando fuimos a Salta a ver este lugar para filmar, la piscina, la pileta, no tenía piso, no tenía sound. En el costado tenía solo pasto, grama, ¿sí? Entonces,
era prácticamente imposible o imposible hacer esta escena sin tener que generar un piso adecuado para la situación. Entonces, y acá voy a retomar un poquito lo que tiene que ver con la evocación sonora que cada uno puede tener, que cada uno trae, que todos tenemos como parte de nuestro ser. Cuando discutimos que había que hacer un piso, yo recordé una situación muy banal que ocurre todo el tiempo en las ciudades en Argentina, que son los niños yendo o volviendo del colegio con esas mochilas que tienen ruedas. Y hay un tipo de baldosa, de piso, que se pone en las veredas de Buenos Aires y de muchos lugares del interior, que son esas que se ven ahí, esos cuadrados con rayas, que son súper ruidosos. Entonces propuse, por pensar en voz alta, y si ponemos vainillas, porque se llaman vainillas, así en la coloquial, o por lo menos yo lo inventé, no sé si es así, porque eso creo que puede hacer ruido. La directora de arte, sí, me parece, aparte da una buena trama, cuando la veamos tirada en el piso, perfecto. De una cosa muy simple se soluciona una cosa que podía ser complicada o que podía ser una discusión a posteriori. Entonces, esto también nos lleva a esto de que es un trabajo en equipo y que en realidad estamos todos en la misma película. Casi todo lo que se escucha ahí, y los ruidos de las reposeras y demás, más allá de que tienen un tratamiento en postproducción, está todo grabado en el lugar. Están grabadas las sillas por separado, están grabados un grupo de sillas, están grabadas las sillas en planos cercanos de sonido y están grabadas en un plano más o menos lejano. Luego están muy bien mezcladas y muy bien editadas por el montador de sonido de la parte que se hizo en Francia. Entonces, surgen en una parte bastante corta de una película un montón de situaciones de sonido que pueden ser tomadas como particulares. Hay mucho susurro, ¿sí? Que eso exige un tipo de grabación aparte, y para lo que cada vez Lucrecia filma más, que es donde no se vean las bocas, ¿sí? Se ve perfectamente que ella se tapa así. Eso está en el guión. No dice que se tiene que tapar, pero dice que le está hablando en esta parte que ven aquí, ¿sí? Por aquí hay una pequeña descripción de cómo va a ser el plano. Pues por otro lado, Lucrecia Martel no filma, no tiene un guión técnico, las películas no se hacen con guión técnico, sino que se ve en el momento de llegar. Y en sus palabras, esto figura en bastantes de las entrevistas que hay en internet y demás, ella dice que tiene mucho más claro cómo va a sonar que cómo lo va a filmar. Entonces, se hicieron estos sonidos y demás, pero digo, esto también implica empezar a tener un universo que, si hablamos de susurros, los susurros se van a tener que oír, y para poder oírlos vamos a tener que hacer espacio desde lo sonoro para que esto se escuche. Y por otro lado, algo a lo que estamos poco acostumbrados es que a admitir que tal vez los diálogos no se tengan que entender. Es muy difícil que nosotros, y para mí mismo como director de sonido, y ni hablar de la gente que mezcla, le es muy complicado asumir que un diálogo no se entienda, cuando está buscado que no se entiende o que esté en el límite de la comprensión o no. En un momento la protagonista, la que se cae, dice: ¿cómo está esta mujer? Completamente borracha. Ese ¿cómo está esta mujer? Creo que lo entiendo yo porque lo puse y porque lo escuché 3 millones de veces. Pero creo que no es parte del asunto que se entienda, sino de dar la sensación de que en realidad es una situación totalmente banal, que esto evidentemente pasa todos los fines de semana, ¿sí? Más allá de, en algo, el sonido está ayudando a eso. No tiene importancia entenderla o no. El que lo entiende mejor es un texto más, y el que no lo entiende es simplemente una sonoridad, una musicalidad, una cadencia que nos dice que ella está borracha y que está pensando en otra cosa. Un ratito antes tiene otra frase que es aún más difícil de entender, que ya no recuerdo tampoco, pero que cumple como la misma función. Entonces, no creo que sea absolutamente necesario que todas las películas sean así y que tengan este nivel de complejidad, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la cantidad de sonidos que están involucrados, ni que todos los roteiros tengan que ser tan importantes con respecto a lo que el sonido cuenta. Sí me parece que es tarea, por ahí de todos,
desde los que estamos de este lado del mostrador trabajando y enfrentándonos constantemente a esta situación de tener que resolver, y no solo resolver, sino aportar. Y también es tarea de las escuelas, muchas veces, porque la gente que estudia guión, por lo general, está completamente separada del sonido. Son situaciones compartimentadas donde el guionista no tiene una clase de sonido aplicada, pero no desde lo técnico, hablo desde ver ejemplos casi. Es una cosa que se da por ahí al principio de las escuelas de sonido, los primeros días en los que, y después se olvida completamente. Y es algo que se tiene que aprender, como cualquier cosa, y que debería ser ayudado por los profesores y por todo el que está atrás en la parte académica. Yo no sé cómo estamos de horario y demás, no sé si tenemos que... Yo no sé ni qué hora es, si son las 10, las 11, menos 10. Así que... No sé si querés que pasemos a... Sí, sí, por eso digo, vamos cerrando aquí. Y la otra cosa, digamos, que creo que es súper importante y que ya se fue dicha en esta mesa, es que el montajista debería estar pensando mucho más en el sonido a la hora de montar la película. Yo he visto y me han llegado cosas, como por ejemplo en una situación donde hay muchísimo tráfico que está en el directo, se movieron los diálogos hacia el futuro o hacia el pasado, se atrasaron, se adelantaron y nadie se preocupó por rellenar ese buraco, que es un silencio espantoso, que cambia la percepción del director mismo al verla, porque cambia el tiempo. Y vuelven a hablar. Es una situación muy extraña. ¿Por qué pasa eso hoy por hoy, que no hay magnético perforado y hay que ir a buscar el pedazo y completar y pegar y poner en la moviola? Hoy es una estupidez de medio segundo, ¿sí? Es estirar para aquí y para allá y todo eso se completa. Los directores mismos se acostumbran a escuchar las películas así, o con todos los diálogos fuera de sincro. Pero si el Final Cut y el Avid dicen más 4, menos 5 cuando yo estoy corriendo, yo no tengo nunca más una pizarra para poner eso en sincro. Y empezamos una discusión eterna que puede llevarnos toda la vida de si esto está en sincro o no. Yo lo pongo hoy en sincro y lo veo buscando la P, porque es la única que veo y la que es explosiva. Perfecto. Y mañana lo veo fuera de sincro de nuevo. Y es una cuestión de percepción, incluso de distancia, de a qué distancia estoy de la pantalla. Estamos hablando de una cosa tan simple que es parte por ahí de una parte de la cultura auditiva, y en esta parte, digamos, en la parte más técnica, brutal y boba de la situación, que debería ser contemplada. Entonces, yo creo que no tengo mucho más para decir hasta acá, después de todo esto, todo este monólogo. Espero que se haya entendido. Y si quieren, vamos pasando, ¿no?, a las preguntas y demás. Sim, primeiro eu queria agradecer pela sua presença. De nada, muchas gracias. Vocês têm alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, conversar? Tem um microfone? João Godoy. Oi, eu queria fazer uma pergunta para o Guido. Você me entende se eu falo de bem? Se eu entendi bem na tua explicação sobre o pântano, a ruidagem das cadeiras foram todas captadas no local. Faz parte do som direto, esses ruídos que foram utilizados depois que a gente ouve na mixagem final. Está correta a compreensão minha? É isso Sim. mesmo. Então, a minha pergunta é a seguinte. São duas questões, na verdade. Pensando do ponto de vista do técnico de som direto e do trabalho dele durante o processo de captação. Qual foi a tua interlocução com o técnico de som direto para especificar exatamente quais... Fui yo mismo. Ah, tá. Ok. Então você já sabia. Con mis dos personalidades, digamos. Pero... Então, a minha pergunta em relação
aos diálogos, porque você tinha indicação no roteiro que, às vezes, textos quase inaudíveis. Como técnico de som, que normalmente a gente acaba focando a nossa preocupação máxima na captação de diálogo, que talvez seja, na verdade, uma grande deformação, ou talvez, numa perspectiva clássica do trabalho, o diálogo, de fato, fosse a questão mais importante. Como é que você se colocava como técnico de som para captar esses diálogos que talvez não precisassem ou não fossem depois necessariamente inteligíveis, né? Se você tinha a preocupação de captar também o diálogo inteligível e depois, na mixagem, deixá-los num plano mais distante, em que eles cumprissem a função narrativa, né, que estava prevista no roteiro. Bien. Voy a contestar tu pregunta y voy a aclarar solamente una cosa, que es que muchas veces yo hago los dos trabajos. Estoy en el rodaje, hago el sonido directo y luego hago la edición de sonido. Lo que no hago es la mezcla. En este caso en particular, digamos, los ejemplos que yo cité de esos diálogos que decía Graciela Borges antes de caerse son básicamente situaciones de doblaje, ¿sí? No es de sonido directo. Pero, y lo que vos llamaste como de formación profesional, yo no sé si es de formación profesional. Yo también estoy centrado en la palabra y en captar la palabra como elemento primordial en un rodaje, con toda su inteligibilidad posible y toda su limpieza posible. Pero en esta película nos encontramos con un problema, que es que se filmaba básicamente esa casa enorme que se ve ahí estaba en un lugar cerca de los cerros, tal como se ve ahí, con muchísimas cigarras, ¿sí? Mucho insecto. O sea, el insecto invadía constantemente y era parte de todos los momentos de rodaje, de día o de noche, porque de noche era otro mundo, una turma de grillos inmensa. O sea, que eran sonidos siempre muy parecidos, que ya, y tomando lo que vos decías, le da una cualidad al sonido muy particular, que va a ser, esto es indisoluble de la película, pero también nos ayudó. ¿Por qué? Porque la película se filmó con una cámara Aton 35, una cámara muy pequeña, súper portátil, muy práctica para la película. Sí, es un motor fuera de borda de una lancha, no sé si es tanto, pero es súper ruidosa, lo que se da de golpes completamente con los susurros, y ni hablar de los susurros en plano general, no existe. Entonces, la manera de filmar esto con ella, en el caso del susurro, con que se está medio tapado, permite hacer un sonido solo, lo que los ingleses llaman wild track, que suena tan lindo y para mí tan estúpido, no entiendo por qué tiene ese nombre. Como tampoco, después si quieren lo echan, no entiendo por qué las cosas se llaman Foley. ¿Alguien conoció a Jack Foley? Yo no lo conozco a Jack Foley, no sé por qué no se llama con el nombre de un técnico de aquí, pero es un nombre de un americano que hacía ruidos, es raro. Bueno, al margen de mi fundamentalismo islámico, ¿perdón? Claro, sí, en Argentina se llamaba sonorizadores, claro. Y aquí usaban casi el nombre de Francia, que es el bruiteur, ¿no? Que es el que hace, el ruidista sería, es mucho más lógico. Bueno, ¿contra? Perdón. Foley para nosotros es ruido de sala. Ruido de sala, como en España, que es efecto de sala. Sí. Bueno, genial, por lo menos es una palabra en portugués y no en... No, se trata de no hablar en inglés, estamos llenos de palabras en inglés en nuestro vocabulario técnico. De hecho, no hay palabras en español para designar esas cosas. Volviendo a lo que me preguntabas, y después de este fundamentalismo islámico, sónico islámico, digamos, sí, se rehicieron las cosas, pero mismo en el rodaje, ¿sí? Quiero decir, no servía el sonido directo de esas situaciones de la niña cuando dice que está como rezando, ¿sí? Dios dame Isabel, Dios dame Isabel. Entonces, ese rezo que ella tiene fue recreado mismo en el rodaje en un plano mucho más corto, mismo en el lugar, tratando de conseguir una situación acústica que nos permitiera eso y que nos alejara un poco de las cigarras, y no mucho más que eso. Y si no me equivoco, luego lo tuvimos que hacer un par de veces más porque no gustaba la manera de hacerlo. Creo que incluso terminó siendo de doblaje.
pero de todas maneras era una situación que había que tenerla hecha en el rodaje para que el montajista pudiera poner aunque sea una referencia útil y que maneje la cadencia, porque en el plano general no se escucha, y es una decisión que por ahí está bueno que la directora lo pueda tomar antes, y no solamente a la hora de mezclar. Voy a hacer, antes de pasar a la próxima pregunta, voy a hacer una cosa que quería hablar y que para mí es fundamental, es que, no sé si lo hablé, en realidad por ahí lo hablé y me estoy olvidando, en mi manera de trabajar es fundamental hacer sonidos solos, ¿sí? Sonidos solos serían lo que los americanos dicen un white track, no voy a empezar de nuevo con eso, de diálogos inclusive, ¿sí? Diálogos que salieron mal, diálogos que salieron mal en términos de actuación o en términos de calidad de sonido. Nosotros haciendo un diálogo en la misma locación tenemos la misma calidad acústica, y lo que hay que estar atento y pensando en el montaje es a qué distancia lo voy a grabar con el micrófono, porque lo que va a terminar pasando cuando uno viene con un problema técnico es que lo que hace después es poner el micrófono súper cercano para tratar de estar lo más prolijo y limpio posible, lo que tal vez haga que ese sonido solo sea súper bien actuado, al margen de si está o no está en sincro, pero que sea absolutamente inútil, porque es imposible de pegar, más allá de los movimientos electrónicos que se le puedan agregar después. Digamos, estaríamos yendo en contra de la principal virtud que tendría, que es tener la cuestión acústica resuelta. Por otro lado, hay una cosa súper importante en los sonidos solos, es que está en caliente, quiero decir, el actor lo acaba de hacer. No existe esta historia de meterse dentro de una cabina helada, de hospital, una situación clínica, con alguien que me mira a través de un vidrio y que si se olvidó de apretar el tollback los veo hablando y los actores empiezan a ponerse paranoicos, no, me está saliendo todo mal, y ponerse como súper nerviosos. Es una situación extrañísima que muchas veces con sonidos solos se puede evitar, y esta situación está llena de sonidos solos, las grabaciones de las cadeiras, los diálogos, más allá de si después se van a usar o no, siempre es útil hacerlo. Mais alguma? O Zé Luiz Sasso ali. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? E o Luiz depois, aí a gente vai ter que encerrar porque não temos mais tempo. Mas depois, enfim, quem quiser conversar um pouquinho ali fora também, vai lá, Zé. A gente Guido, tudo bem? Falamos bastante, você falou, descreveu bastante sobre a parte do som direto, enfim, o desenho de som. Conta um pouquinho sobre la mezcla. Fale um pouco como é a sua relação dentro do estúdio de mixagem, com os mezcladores, enfim, como isso soa, ou como você vê isso na hora que temos uma tela grande, onde tudo está sendo bem projetado e as coisas tomaram as suas devidas proporções sonoras. Bien. Voy a tratar de ser rápido, pero voy a poner un poquito de historia en esto, de mi historia en particular. Cuando yo comencé a trabajar era la época en la que no existían las estaciones digitales de sonido, no existía Pro Tools, no existía nada de todo esto, se hacía todo en magnético perforado. Lo que implicaba que a la hora de ir a una mezcla se iba con un armado, más allá de la cantidad de sonidos que se llevaran, no estaban ecualizadas las cosas, no estaban puestas las reverberancias, era todo lo que quedaba en manos de la situación de mezcla. En ese momento se tomaban esas decisiones. Yo me acostumbré a ver esto como parte integrante de la finalización de una película. Y es algo que intento hacer al día de hoy. No tan radical, digamos. Voy con las cosas un poco más resueltas. Pongo reverberancia, pongo ecualizaciones en muchos casos. Y básicamente lo hago porque no hay tiempo para mezclar. Nosotros estamos mezclando películas en una sala más o menos grande de finalización. Hay 3 salas en Buenos Aires, hay una muy grande, con una calidad de proyección espectacular y muy buena de monitoreo, y hay 2 salas bastante más pequeñas, una intermedia y una muy pequeña, en la que vamos a finalizar una película de un largometraje tal vez 3 días. En esos 3 días hacemos incluso el Plin Master y la banda internacional, o sea que real son 2 días. Lo que uno va a hacer en esa situación es poner la película, mirarla, llorar, por un lado, pero sin que se note, anotar cuáles son realmente los problemas gravísimos que hay y que hay que resolver, y que básicamente van a ser en términos o de ecualizaciones espantosas que uno hizo
porque estaban las cosas como súper problemáticas, o de términos en niveles relativos que están completamente desfasados. Ahora, en situaciones más tranquilas, yo adoro el trabajo del mezclador, de la persona que se sienta a mezclar. Porque es una persona, primero, que está completamente despojada de todo lo que yo traigo como bagaje con respecto a la película, y ni hablar de yo hice el directo. Si yo hice el directo, me acuerdo desde los problemas que tenía en el rodaje, que no son importantes en realidad para la película, ni siquiera tal vez para el sonido, pero que me predisponen mal a empezar a escuchar una escena, porque me acuerdo que ese día no paraban las motosierras y hubo una obra en construcción, que no es importante. El tipo que se sienta a mezclar está totalmente despojado de eso, y por lo general, y si uno confía en esa persona aporta un montón de soluciones, y no solo soluciones, sino de recursos creativos que son muchas veces mucho mejores que los que yo creo. Yo intento simplemente presentarle lo que tengo, y algo que aprendí en función incluso del tiempo y no habiendo dinero es, ok, tenemos 3 días, el primer día voy a perder la mitad del día, pero voy a terminar ganando tiempo y dinero si yo pierdo la mitad del día mostrándole la película tal cual la tengo premezclada a esta persona, y el tipo no se va a enfrentar a una situación extrañísima, que es que no sabe ni de qué se trata la película, ni qué sonidos va a tener, ni dónde nos tenemos que concentrar porque va a haber problemas o no, dónde las situaciones por ahí no son problemas, sino son situaciones a resolver narrativamente, donde tenemos que ponernos más tiempo y gastar más esfuerzo en eso, porque después hay partes donde hay 2 personas que hablan y está resuelto y ya todo funciona. O cómo vamos a mezclar la música, tenemos mucha música, no tenemos música. Una película que tiene mucha música en un punto facilita un montón de cosas. Narrativamente por ahí las complica o no, pero en términos de sonido, poniendo la música en su lugar, poniendo los diálogos que se entiendan, se escuchó la apoyada del vaso, podemos ir mucho más rápido. No sé si está bien, digo, son términos de las cosas que pasan en realidad. Entonces, ese tiempo perdido, aparentemente, de ver la película completa, en realidad es tiempo ganado. ¿Por qué? Porque yo mismo veo la película en una sala que no es en la que estuve trabajando, puedo empezar a distanciarme de la película casi en lo más parecido a un espectador, si es que lo logro, como para decir, bueno, esto funcionó, esto que no funcionó, acá hay que poner atención, esto tiene problemas. El director mismo se encuentra con su película y se asusta. Y las cosas que suelen pasar es que el director empieza a hablar de la imagen. Estamos en situación de mezcla y dice, qué horrible cómo quedó eso. Y ese velador encendido ahí, claro, porque está viéndola por primera vez de nuevo la imagen enorme, o bastante más grande de la que la veía en un monitor, la veía en su computadora 10 millones de veces. Y es difícil que pensemos en el sonido, por favor, escuchar, no se trata de la imagen en este momento. Es una situación para mí súper importante, y para mí es el lugar donde uno puede destruir lo que hizo o puede hacer que esto realmente se convierta en lo que uno quería. Es un lugar que por lo general yo intento que sea un lugar donde uno la pasa bien, tratar de dejar todo el bagaje de problemas que uno tiene de la vida cotidiana también, que uno lleva constantemente a la situación en la situación de mezcla. Eso tendría que estar afuera, tendría que ser un lugar no precisamente lúdico, porque no sé si es lúdico, pero sí tendría que ser un lugar donde uno pueda estar relajado y ponerse en manos de otro y confiar. Uno también empieza a tener gente con la que trabaja y gente con la que no, por cuestiones muy simples, porque les gusta cómo trabaja y porque hay relación humana fácil. Es muy difícil para mí estar con un mezclador que a la francesa, digamos, en esa cosa de que acá no se arregla nada, que yo lo escuché en Francia, ¿no? No, esta no es sala de montaje. Pero es que hay que mover un diálogo 2 cuadros. O sea, es apretar más 2, nada más. No, eso no se hace acá. Esa situación de tipo jefe que está como un poco por arriba de todos los demás es insostenible en nuestro tipo de cine. Fundamentalismo de nuevo, ¿no? Obrigado. Agora, Luiz. Olá. Alô? Eu queria, enfim, tentar resumir. Vocês falaram de cultura auditiva. É uma coisa que eu acho tão importante quanto a gente falar de referência auditiva, que a gente hoje em dia, na verdade, é muito bombardeado com ouvir muitas coisas, ouvir intensamente e tudo mais. E eu cada vez me convenço que a gente ouve cada vez pior. Não só pela geração MP3, que vai ficar surda daqui a pouco, mas essa coisa de
cada vez se ouve, vão colocar tudo mais alto e tudo mais. Isso faz com que essa geração oriunda do Edu dessa ideia de vamos pensar som, vamos trabalhar desenho sonoro, vamos pensar som dentro do filme. Hoje em dia, muitas vezes, quando a gente pega debate sobre som, a gente fica na coisa do... Assim, você fala, não, mas isso daqui não tem nada demais. Não, mas olha, porque o trabalho de surround foi bonito, porque o 5.1, porque não sei o quê, E isso tende a piorar, porque agora está no 11.1, 64.x, sei lá, o que está vindo por aí. O conceito de desenho de som está mudando em função disso. Essa é a pergunta que eu faço. Pergunto para o Guido se na Argentina tem esse tipo de coisa, porque aqui tem bastante. Quando a gente discute sonoridade do filme, muitas vezes esbarra por esse lado de... para uma geração que tem, sei lá, Amy o Vampiro como referência, ou aqui no Brasil ainda tem Bandido da Luz Vermelha como um dos grandes trabalhos de som de todos os tempos, a discussão às vezes vai para um outro lado, que está muito misturado com tecnologia. E se der tempo até para ti, de perguntar se no som direto, essa coisa de, como você disse, a facilidade que a gente tem de poder fazer várias coisas e tudo mais, se a tecnologia também não acaba sendo um pouco perversa nesse sentido, quando você tem os gravadores multicanais e essa prática de o diretor espera que você chegue no set de filmagem, tem 6 atores, eu quero 6 lapelas. Enfim, se isso não acaba sendo um reflexo de, opa, o nosso conceito de desenho sonoro mudou, efetivamente, mas para melhor ou para pior? Mas eu acho que ele perguntou primeiro para você a respeito da cultura, né? Es una pregunta un poco difícil de responder en particular, pero a ver si esto sirve como ejemplo tal vez. Yo estoy viendo cada vez más en nuestro cine tal vez tratar de generar como ejemplo y como objetivo final desde lo sonoro ser lo más parecido a una película americana posible, desde un punto de vista, como si ese fuera el paradigma de lo que hay que lograr, ¿no? No estoy discutiendo para nada todo lo que digo, no hay, sería estúpido de mi parte discutirlo, ¿no? O sea, la calidad y muchas veces incluso las herramientas narrativas de ese tipo de cine, pero que está completamente alejado de nuestros sistemas de producción e incluso de nuestras historias que contamos. Entonces, muchas veces hay como una discusión, y sobre todo cada vez más con el Foley, ¿no? Un Foley súper en primer plano, efectos de sala. No, es que si digo sonorización no me van a entender. Los efectos de sala y demás cada vez más rabiosamente en plano y toneladas de efectos de sala, que cuando uno llega a la hora de la mezcla en realidad empieza a sacar, porque son imposibles de manejar. Y son imposibles de manejar por cuestiones de tiempo muchas veces. Y porque estéticamente no cierran. Y básicamente no cierran estéticamente porque el directo no está así. En acústicas tratadas, vos me hablabas de que vos muchas veces controlaban la acústica, mínimamente, por lo menos de los locales. Eso en Argentina está cada vez más lejos. Es prácticamente imposible decir, no, bueno, por ahí hay que poner un entelado. No, olvídalo. Y las opciones baratas que nosotros teníamos, que son absolutamente delirantes, como poner telas, luego de aquel incendio que hubo en Argentina de Cromañón, no sé si ustedes escucharon hablar, un incendio muy grande donde murió mucha gente, está todo súper controlado ahora, es imposible estar en un set poniendo las telas que no sean, o sea, telas ignífugas, es imposible de tener. Entonces, volviendo a esto, tal vez la estética que cuando un director empieza a hablar, trate que sea lo más parecido a una película americana, pero se está contando la situación de un tipo que vive en la calle en una silla de ruedas, no es un cine americano, ¿sí? No tiene nada que ver con esa situación. Podría sonar parecido, pero no lo va a sonar, y en parte porque el sonido directo, que es el que va a marcar la calidad sonora, la cualidad, el tipo de timbre, de qué suenan, qué cosas, toda esa cantidad de información que viene dentro del sonido directo va a estar muy lejos de un sonido americano. Y van a ser dos cosas que van a estar dándose golpes. Va a haber
efectos que se van a separar siempre. Yo encuentro que básicamente, más allá de lo que vos decís, yo estoy de acuerdo, y lo hemos hablado el otro día, de que parte de nuestra cuestión tecnológica hoy por hoy juega en contra de oír, ¿no? Yo recuerdo esto de comprarme un disco y ponerlo frente y quedarme así mirando el equipo, escuchando y ya no lo hago nunca. De hecho, tengo un iPod y 2 parlantitos así en mi casa, ¿sí? Digo, yo mismo lo perdí. Y ya nadie más discute si el MP3 está bien o está mal, y si la curva psicoacústica, ya está, quedó, es parte del estándar. De hecho, en un momento se discutía si el CD era fiel o no. El CD, ¿quién tiene un CD hoy? O sea, ni siquiera para guardar datos sirve ya un CD. Entonces, me parece... Creo que te contesté, no sé si esa es la pregunta.